Hey, mi nombre es MitoCode y en esta ocasión les traigo un tutorial introductorio a Spring MVC. Cabe resaltar que el mundo de Spring es muy amplio, en el cual tenemos un motor de dependencias, el framework web, también para la persistencia de datos, en fin. Pero solo nos vamos a centrar en lo que es el Spring MVC. Si lo comparo con los anteriores tutoriales de JSF, veremos que es totalmente distinto este framework MVC con respecto a Java Server Faces. En primer lugar porque en Java Server Faces por lo general estamos acostumbrados a trabajar lo que son las acciones y cómo renderizar el resultado de esas acciones. Mientras que en el framework Spring MVC necesitamos interpretar las peticiones del usuario a través de unas clases especiales llamadas controllers. Estas clases van a capturar la petición del usuario, resolver de acuerdo a la necesidad del negocio y devolver la vista al usuario. Para poder trabajar Spring MVC con Eclipse, vamos a ir al mercado de Eclipse y nos vamos a descargar la herramienta Spring Tools para tener una creación más rápida de lo que es un proyecto en Spring MVC. Buscamos Spring Tools una vez que carga, seleccionan de acuerdo a su Eclipse que tienen instalado. Por defecto en NetBeans creo que ya viene para habilitar el framework de Spring. Solamente le dan check a la casilla y les genera el proyecto automáticamente. Bien, escogen el Spring Tool Suite. En mi caso es Kepler y yo lo tengo instalado. Le dan install, siguiente, finish y reinician el Eclipse. Una vez que tienen instalado, vamos a proceder a crear un nuevo proyecto de tipo Spring. Y como ven, yo tengo otro plugin acá que es de JBoss y el Spring Tools. Voy a preferir el Spring Tools en esta ocasión. Vamos a escoger un Spring Project. Voy a escoger el proyecto Spring MVC Project. Project name, vamos a ponerle Spring MVC. Next, proceed. Vamos a poner acá con MitoCode Spring y vemos que me genera un proyecto de tipo Maven con la estructura básica para poder trabajar en Spring. Bien, una vez que carga el proyecto, veremos que ya está sin errores. Si les sigue apareciendo con errores, bueno, dan anti-click, se van a Maven y actualizan el proyecto. Bien, esto les debe de haber generado la siguiente estructura. Tenemos la estructura básica de Maven, main Java, main resources, test Java y test resources, así como su archivo .xml, en el cual están todas las dependencias. Este archivo será explicado con más detalle en otros tutoriales. En SRC tenemos main y tenemos lo que es web app. Aquí vamos a encargarnos de establecer toda la codificación y la configuración básica para el framework de Spring. Bien, entonces la herramienta Spring Tools me brinda una estructura ya, mejor dicho, inicial de cómo trabajar en Spring, pero yo prefiero hacerlo de la siguiente manera. Vamos a eliminar la carpeta clases, la carpeta Spring y la carpeta views. Vamos a crear dentro de WebInf una carpeta llamada JSP. Ahora vamos a modificar el archivo web.xml. Como vemos, la herramienta ya me generó código autogenerado. Voy a eliminar este código y vamos a empezar a codificar desde cero. Bien. En Spring
necesitamos establecerle el nombre a nuestro dispatcher. Este dispatcher va a ser encargado de resolver o atender nuestras peticiones por parte del cliente. Vamos a instanciar el nombre de este dispatcher a través de la etiqueta servlet y después servlet name. Empezamos. Servlet, vamos a ponerle dentro de ese servlet el servlet name y vamos a poner Spring. Vamos a especificar dónde se encuentra ese servlet, esa clase. Perfecto, vamos a poner en org igual Spring Framework framework.web.servlet.dispatcher servlet. Vean lo que quede tal y cual. org Spring Framework web.servlet.dispatcher servlet. Ahora vamos a especificar el orden de ejecución de ese servlet. Vamos a poner el tag load on startup y le vamos a poner 1. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas arranque el servidor y una petición sea enviada, el Spring va a ser el primerito en encargarse de atender esa solicitud. Bien, ya tengo este archivo acá. Ahora necesitamos mapear el tipo de peticiones que va a ser trabajado bajo Spring. Eso nos encargamos por medio del tag servlet mapping. ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a poner el siguiente tag. Servlet name Spring y url pattern *.html. Bien, con estas dos líneas, ¿qué quiero decir? Quiero indicar lo siguiente. Una vez que yo declaré el nombre de mi dispatcher, de mi servlet, abajo yo necesito mapear qué tipo de peticiones va a ser atendido este framework. Entonces, si yo llamé a mi servlet Spring, el mapeo también tiene que ser Spring. Y el tipo de peticiones o la extensión que va a atender este framework va a ser .html. Es decir, si yo en mis métodos o en mis acciones yo voy a llamar a listar personas, tiene que tener .html. Si yo declaro acá .mitocode, tiene que ser .mitocode. Entonces, ¿qué es lo que se dedica el Spring? A atender el tipo de peticiones o solicitudes que tengan esta extensión. Si yo quisiera trabajar cualquier tipo de solicitud, le pusiera este de acá. Para este caso vamos a dejarlo con asterisco.html. Ahora vamos a indicar, vamos a crear un archivo JSP. Vamos a llamarle principal.jsp. Va a estar en la ruta afuera. Y vamos a indicar en el webin que ese va a ser el archivo inicial a cargar cuando inicie el servidor. Welcome file list, welcome file, y acá vamos a poner principal.jsp. Sale que no está ahí en la ruta, pero bueno, cosas del Eclipse. Sí se encuentra en la ruta. Sigamos. Ya tenemos el archivo en el web XML y tenemos el principal JSP. Ahora, yo eliminé unas carpetas anteriores donde habían archivos importantes. Esos archivos importantes voy a recrearlos acá, afuera en el login. En Spring, yo necesito configurar el servlet. Ya lo instancié, mejor dicho, ya lo llamé. Ahora necesito crear ese archivo en el cual va a estar la configuración a trabajar por Spring MVC. Eso lo voy a crear por medio, como ya tengo Spring Tools, me permite una fácil creación de archivos de configuración de este framework. Vamos a poner Spring Beam Configuration File y vamos a poner
Acá hay un dato importante. Miren el web XML y vamos a crear el archivo de configuración. Spring Configuration. Y acá, ¿cómo llamé yo a mi servlet? Lo llamé Spring. Por lo tanto, mi archivo de configuración tiene que llamarse de la misma manera, Spring- y le agregamos servlet.xml. Si yo a mi servlet lo hubiese llamado Spring Dispatcher, mi archivo hubiese tenido que llamarse Spring Dispatcher servlet, ¿no? Bien, le damos finish, siguiente. Y acá el Spring Tools me permite escoger algunos namespace que me van a ser de utilidad para este framework. Vamos a escoger por defecto el MVC. Vamos a escoger el context y nada más, esos dos. Le doy finish y me crea un archivo XML. Ahora, en este archivo XML voy a tener que crear, bueno, mejor dicho, que configurar algunas opciones básicas del Spring. En primer lugar, vamos a configurar el URL, los view resolvers, perdón. ¿Qué son view resolvers? Los view resolvers son clases el cual van a permitir saber qué tipo de vista vamos a devolverle al usuario. ¿Cómo se declara esto? A través de la etiqueta bin, y dentro de esta vamos a especificar una clase. Acá, bin class, y acá ponemos org.web.servlet.view.urlViewResolver. Dentro de esto vamos a especificar properties, property name, view class y un value. El value va a ser org.springframework.web.servlet.view.jstlview. Así como también tenemos que agregar estas dos propiedades, prefix value webinf JSP, así como aparte del prefijo un sufijo. El sufijo solamente va a tener la siguiente extensión, .jsp. ¿Qué quieren decir estas líneas? Bien, el Spring necesita saber dónde van a estar nuestras páginas a resolver para el usuario. Es decir, como yo he configurado un View Resolver, el Spring va a buscar en esta ruta webin.jsp todas mis páginas que están disponibles para ser mostradas como resultado de una vista. Y a través de la extensión .jsp le estoy limitando a decir que solamente las páginas que se encuentren dentro de webinf en la carpeta JSP y además tengan la extensión .jsp, solo esas serán devueltas como vistas para el usuario. Esta es una configuración básica del archivo Spring Servlet. En este archivo faltan una línea que va a ser muy importante para el manejo de los controllers. Bien, vamos a crear entonces ahora un controller, pero para eso vamos primero al archivo principal .jsp. En este archivo lo que vamos a hacer es crear JSP un tag y llamamos forward y nos vamos a la siguiente página. Vamos a poner ir hola.html. ¿Qué estoy diciendo con esto? Al momento que cargue el servidor la página principal JSP, va a encontrar esta línea
Y al encontrar esta línea, encuentra una ruta a irhola.html. Como lleva la extensión .html, el Spring va a estar en primer lugar y va a tratar de resolver esta petición. ¿Cómo resuelve esa petición o quién es el encargado de recepcionar estas peticiones? Es el dispatcher por medio de los controles de Spring. Entonces, vamos a crear un controller, el cual me permite resolver esta petición. ¿Dónde voy a crear este controller? En mi carpeta MitoCode Spring. Vamos a crear, como vemos acá hay una clase ya controller creada por defecto. La voy a eliminar y vamos a crearla desde cero. Bien, vamos a crear un nuevo controller. Nueva clase. Vamos a llamarlo hola controller. Ya tengo esta clase de aquí. Uy, creo que eliminé el paquete, disculpen. Acá vamos a crear un nuevo paquete con .mitocode.spring. Y acá vamos a crear la clase hola controller. Ya. Para especificarle a Spring que esta clase va a ser un controlador manejado por este framework, necesitamos hacerlo por medio de la anotación @controller. Importamos y automáticamente cuando Spring cargue va a saber que esta clase es un controller y por lo tanto tiene que manejar peticiones de .html que hemos especificado. Para crear un controller lo hacemos de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que la ruta que yo mandé en la página principal.jcp era irhola.html? Entonces yo debo decir a través de esta anotación request mapping que el controller o el método que va a seguir a continuación va a ser manejado solamente para esta ruta. irhola.html no le pongo porque Spring ya lo deduce automáticamente. Entonces vamos a crear un método que va a ser asociado a este request. Vamos a poner public model and view. Puedo ponerle irhola o cualquier otro nombre. Vamos a poner redirección. Listo. Vamos a importar. Tengo un pequeño error acá. Es request, no rescue. Importamos también tipo model and view. Y acá el model and view es un tipo de dato el cual me va a permitir saber qué vista voy a retornarle al usuario. Van a ver a continuación. Vamos a declarar un objeto de tipo model and view. New model view. Con el model and view no solamente yo puedo especificarle una vista en particular, sino también le puedo decir que puedo enviarle algunos valores a esa vista. Vamos a retornar mb. Ahora, ¿cómo yo le retorno? ¿Qué vista voy a retornarle? Mejor dicho, ¿cómo indico qué vista voy a retornar cuando el usuario mande la petición irhola? En mi página JSP voy a crear en mi carpeta JSP voy a crear una nueva página llamada hola. Aquí voy a poner hola, soy llamado desde un controller. Listo. Entonces aquí yo voy a poner mb.setViewName y setView. SetViewName para especificarle en un string cuál es la página a devolver. Como la página se llama hola.jcp, yo pongo hola. Ya no indico la extensión .jcp porque, como si recordarán, cuando yo especifiqué el prefijo y sufijo, Spring ya automáticamente va a saber dónde se encuentra esa página hola. Así que le va a asignar la ruta por defecto webinf/jcp y la extensión .jcp. Esto es la configuración muy básica de lo que es un controller.
Más adelante también voy a explicarle cómo enviar un pequeño valor dentro del controller para que sea mostrado en una vista. Bien, ya tenemos el controller definido, tenemos la página que llama a ese controller, tenemos el Spring que está configurado, pero acá falta un dato importante en el Spring Servlet. Falta indicarle en qué carpeta o en qué ruta están mis controllers, porque si no le especifico acá, va a haber un error. ¿Cómo especifico en qué ruta están mis controllers? A través de del siguiente tag, context component scan, y acá yo voy a poner com.mitocode.spring. ¿Qué quiero decir con esto? Acá le estoy indicando que en esta URL, en esta ruta, se van a encontrar todos mis controladores por parte de Spring. Es decir, el usuario manda una petición. El Spring Servlet.xml va a buscar en este paquete un controller asociado a esa petición. De encontrarlo, va a resolver con una vista. Caso contrario, va a salir un error 404. Como yo tengo un solo paquete, he puesto la ruta normal. Pero si tuviera varios paquetes con varias notaciones de Spring, me bastaría con poner una ruta hasta cierto nivel en el cual sepa hasta qué paquetes manejan nomenclaturas de Spring. Vamos a dejarlo así con la ruta completa. Entonces, recapitulando, al principio yo configuré mi web XML con mi servlet mapping, que solo va a tener .html, y mi dispatcher Spring también con el archivo de configuración Spring-servlet. Cabe resaltar que el nombre que yo le puse a mi servlet name debe ser también el de mi archivo de configuración XML. Luego configuré el XML de Spring, le asigné un view resolver con un prefijo y un sufijo, y recientemente un component scan, en el cual yo voy a indicar dónde se encuentran mis controladores o algunas notaciones de Spring. Así como también en el principal.jcp, que yo estoy solicitando una petición .html para que sea manejada por Spring y que esto sea también manejado por un controller que he declarado de la siguiente manera, que va a atender la solicitud ir hola, va a devolver una vista de tipo model and view, y esta vista se encuentra en nuestra carpeta JSP, que la encuentra a través del prefijo y el sufijo. Esta es la configuración muy básica de lo que es Spring. Vamos a correrlo para ver el resultado final. Bien, antes de correr, aquí en la aplicación, en el archivo XML, estaba así. Pónganle // si no vas a ver un error cuando voy a estar direccionando la ruta. Vamos a correr unas Tomcat y vamos a ver cómo nos carga nuestro primer proyecto con Spring. Está actualizando mi Firefox. Bien, cargó nuestro primer proyecto con Spring. Hola, soy llamado desde un controller. Como vemos, como el Spring, mejor dicho, el servidor llama a la página principal.jcp, y principal.jcp hace referencia a un controller que tiene la URL ir hola. Ir hola ha sido resuelto por la vista hola.jcp. Es lo mismo como si yo hiciera directo a la ruta y me devuelve lo mismo. Si yo pongo una ruta desconocida, me va a devolver, como no hay un controller asociado a eso, me va a devolver un error 404. Ven, como pueden ver, eso es lo que es redirección o el flujo básico de Spring. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo un poquito más avanzado, en el cual vamos a devolver una página por medio de Spring, pero a la vez mandarle un valor. Vamos a modificar el controller. En el controller, hola controller, vamos a especificar aquí, podemos ponerle addObject. Aquí vamos a especificar el alias que le vamos a poner a nuestra variable.
vamos a ponerle mensaje y como atributo vamos a ponerle hola, soy un mensaje desde un controller. Nos vamos a nuestra página hola.jsp y en lugar de poner esto fijo vamos a utilizar una nomenclatura de JSP. Vamos a llamar al mensaje de la misma manera que yo lo llamé en mi controller mensaje. Voy a tener que llamarlo aquí. Vamos a correr nuestra aplicación de nuevo. Hola, soy un mensaje desde un controller. Bien amigos, esta es la manera más básica e introductoria que les puedo hacer de este framework Spring MVC. No olviden que Spring es un mundo amplio en el cual comprende, como lo dije, inyección de dependencias, el MVC, también comprende lo que es para manejo a persistencia de datos, en fin. Solamente me he enfocado en lo que es el MVC. En los siguientes tutoriales haré ejemplos un poco más avanzados de lo que son formularios. Como último tip, les recomiendo que en lugar de hacer setViewName getObject, esto lo pudieron haber obviado de la siguiente manera. En una sola línea. Aquí ponían 3 parámetros. Pongo el parámetro, en primer lugar, la vista a resolver, la variable y el mensaje, el valor del mensaje. Soy un mensaje. Vamos de nuevo y corremos. Hola, soy un mensaje. Bien, yo soy Me2Code. Si te gustó el tutorial, dale manito arriba y comparte el video. Gracias.